Ya hay muchas repercusiones de lo que evidentemente es la noticia del día y vamos en búsqueda de una opinión importante en un móvil de la TV pública donde está Eduardo Salim Saad. Eduardo, adelante. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias, buenas noches. Sí, estaba escuchando atentamente a Mariel y también hay otro cargo u otra acusación contra Milani, que es, dentro de todas estas imputaciones, de haber creado una central de inteligencia paralela. Creo que ella lo dijo también en otras palabras. Estamos con Norma Morandini, que es actual directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, y ella recuerda, ahora me lo va a decir seguramente, porque ella recuerda una sesión en la que sufrió mucho del Senado cuando tenían que aprobar el pliego para el ascenso de César Milani y ella se opuso junto a otros legisladores porque le preguntaron al CELS y el CELS desaconsejaba ese ascenso. Sí, hoy, bueno, cuando supe de la detención, lo primero que pensé es en la madre del soldado Ledo, solita con su pañuelo, pidiendo justicia por su hijo, pero además supongo el dolor infinito de haber sido abandonada por las que habían sido sus compañeras, ¿no? Dicho esto, después pensé en lo que fue esa dramática sesión de las vísperas de la Navidad en el año 2013, cuando 39 senadores aprobaron el ascenso de Milani, rompiendo una tradición que había en el Senado, que era, primero, cada vez que venía una propuesta de ascenso, recordemos que quien da acuerdo a los ascensos es la Comisión de Acuerdo del Senado, y siempre el CELS era escuchado, era como lo que decía el CELS, sirvió siempre para que no se ascendiera a aquellos que estaban o mencionados, sospechados o acusados de violación de derechos humanos. En el caso de Milani, el CELS algunos ascensos anteriores no había dicho nada, pero sí tuvo una impugnación muy fuerte. Milani pidió ser escuchado por el CELS le hizo una serie de preguntas, en las respuestas que dio Milani se increpó aún más, entonces el rechazo del CELS había llegado a todos los senadores, pero en las vísperas, en el momento que íbamos a votar, había llegado también pedidos de las madres de Plaza de Mayo de La Rioja. Para mí, por mi historia personal, por ver el dolor de cómo se utilizaban los derechos humanos de manera política, los argumentos con los que se defendía Milani nos decían que nosotros estábamos condenando anticipadamente y hablaba el oficialismo de presunción de inocencia. Claro que la presunción de inocencia es un valor que tenemos que defender siempre, pero el Senado es un cuerpo político, no es un tribunal jurídico, y lo que se da es acuerdo a la idoneidad moral. De modo que esto era lo que hicimos ese día, que finalmente se terminó aprobando el ascenso por 39 votos contra los 30 de la oposición. En mi discurso, que fue para mí muy doloroso, yo recuerdo que dije que siempre, que no se podía decir ex represores, porque mientras hubiera una víctima, lo que iba a atar al represor queda encadenado para siempre a la víctima. Ahora, lo que no me da alegría que se haya cumplido lo que dije en esa sesión. Esos senadores han quedado encadenados históricamente a haber usado otra vara, 2 pesas y 2 medidas, para alguien que se termina de confirmar lo que se venía denunciando, que él había violado derechos humanos en La Rioja y en Tucumán, ¿no? Norma, en los estudios del noticiero de la Televisión Pública Argentina lo están escuchando Mariel Fitzpatrick y Daniel López. Un gusto saludarla, Norma, con toda su historia personal que recién recordaba, y como directora actual del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. ¿Por qué cree, ya ahora con el paso del tiempo, que pese a todo lo que usted recién recordaba, todo lo que se sabía, el gobierno anterior insistió tanto en nombrarlo como jefe del ejército y después mantenerlo en el cargo? Bueno, tal vez en este momento no tendríamos que hablar los que de alguna manera ya hablamos tanto.
acompañamos a la madre de Ledo, pasó todo esto que les había narrado antes, sino preguntar a estos senadores, preguntar al Frente para la Victoria por qué se había alterado lo que era una tradición, por qué se insistió en el ascenso y la designación como jefe del ejército, ¿no? De modo que hay una responsabilidad política que ojalá en un país como el nuestro, que nunca nadie se hace cargo de su responsabilidad y por eso siempre estamos poniendo culpas afuera, de persecuciones políticas, que si no son los medios, demás, pero nunca asumimos la responsabilidad. Ojalá se pueda explicar por qué la insistencia de poner a Milani como jefe del ejército, que por supuesto inhibía a cualquier juez. ¿Qué juez iba a tener coraje de seguir el proceso de denuncia por violación de derechos humanos contra nada menos que el jefe del ejército? Y también, ojalá, en silencio, sin que lo hagan público, que las compañeras de lucha de la madre del soldado Ledo levanten el teléfono y le pidan disculpas, ¿no? No necesitamos saberlo, pero sería tan bueno. Muchas gracias, Norma, por su testimonio acá en la Televisión Pública Noticias. Bueno, terminamos ahora con esta entrevista porque tenemos en línea a Ramón Alfredo Olivera, justamente el denunciante y víctima de César Milani, por la cual se inició esta causa. Él lo había denunciado originalmente en 1979 y luego en 1984, donde permitió que Milani figurara su testimonio en el Nunca Más de la provincia de La Rioja. Olivera, lo escuchamos. ¿Cuál es su reflexión hoy cuando se conoció esta noticia? ¿Estaba usted ahí en el tribunal? Sí, buenas noches. Sí, estábamos en el tribunal, en la sala de espera, a la sala de audiencia donde se desarrollaba el acto. Pero bueno, nos vamos a enterar después, vamos a tener la confirmación de que Milani quedaba detenido. Y bueno, fue para nosotros muy importante, muy emocionante, obviamente, que era el resultado de tanta lucha, de esperar, de tanto sufrimiento, porque a uno se le amontonan los recuerdos del padre que murió a los 73 años, murió mi padre, de mi madre que ahora tiene problemas de Alzheimer, y bueno, y de todo lo que hemos sufrido, porque detrás de la detención nuestra, mi hermana era llamada a declarar y iba un oficial de la Policía Federal a notificarla de que tenía que presentarse, y la iba a notificar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, un verdugueo absoluto, total. Mi hermano era perseguido mientras caminaba por las calles. Entonces, todos han sufrido, son hechos traumáticos esto, la detención de esa manera, arbitraria, totalmente, como fue la detención, por ejemplo, ilegal de nuestro padre, porque está probado de que fue ilegal, porque no pasó jamás esa detención por los tribunales. Esa detención la hicieron los militares, la costearon los militares, la manipularon los militares a su antojo, lo hicieron jubilar por invalidez. En el expediente de legajo personal de mi padre, donde trabajaba en la municipalidad del departamento Capital, ni rastro hay de las faltas que tenía mi padre por el tema. Le sacaron el médico, le pusieron otro. Fue realmente para la familia tremendo. Yo estuve una semana sin que ellos le confirmaran a mi familia que ellos me habían detenido, o sea, estuve como desaparecido. En fin. Y usted, perdón, ¿cuándo reconoció a Milani? Bueno, yo a Milani lo conozco porque él fue el que hace el allanamiento en mi casa y se lleva detenido a mi padre. O sea, el día 12 de marzo él se presenta comandando ese operativo de militares y policías que rodearon mi casa y hacen un allanamiento, y a la postre se llevan detenido a mi padre. Entonces él me comunica allí que lo iban a llevar detenido a mi padre. Y lo vuelvo a ver 10 días después, a Milani, 11 días después. A mí, después de haber estado una semana, como digo, con ese carácter de desaparecido,
me comunican a los 11 días, sería casi a los 11 días, y tengo que ir a declarar ante el juez. ¿Quién me lleva? Milani, o sea, el mismo que había detenido a mi padre. Pero yo hasta el momento yo no sé el apellido de él, claro. Sé que es el mismo, pero no sé el apellido. Cuando vamos a la sala de audiencia, él entra conmigo a la sala de audiencia y se quedó allí para hostigarme, para acusarme de que yo era subversivo, de que ellos me habían cortado la carrera, en fin. Todo el tiempo acusándome, hostilizándome, pero en algún momento de esa audiencia, que no la tomó el juez federal, sino que delegó en su secretario, en algún momento este secretario de apellido Armati, que ya falleció, le pregunta su apellido, y él le dice que es el teniente Milani. Yo retuve que es el teniente Milani, pero según su legajo personal era subteniente aparentemente en ese momento, no era todavía teniente, pero bueno, yo me hice el propósito de mantener ese nombre, de repetírmelo muchas veces, y dije, yo lo voy a denunciar. Y bueno, esa primera oportunidad para denunciarlo se dio en el año 79, y cuando fueron las autoridades del Juzgado Federal de La Rioja a decirnos a los presos políticos que estábamos en La Plata, que ya podíamos denunciar apremios ilegales si teníamos que hacerlo, si queríamos hacerlo. Y bueno, ahí fue la primera vez que yo lo denuncio a Milani, y luego ya en libertad. Yo salí en libertad el 14 de octubre del año 81, y en el año 84, ya en el gobierno democrático de Menem, se crea la Comisión Provincial de Derechos Humanos, similar a la CONADEP, con un cometido similar también, de alguna manera relevar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Es cuando Menem era el gobernador de La Rioja, año 84. Menem era de nuevo gobernador. Ahora, le pregunto, Olivera, desde el 79 que comienza a denunciar a Milani, continúa haciéndolo sin parar hasta que hoy lo detienen. En toda esta etapa, ¿tuvo miedos? ¿Tiene miedos ahora? ¿Cómo lo vivió internamente? Mire, sí, he tenido temores, siempre está el temor presente de que en cualquier momento agentes de inteligencia a mí me han cruzado con un auto una vez, viajando desde Los Sauces, acá una localidad del norte de La Rioja, me han cruzado un auto adelante, que yo atinadamente saqué el pie del acelerador y se frustró cualquier posibilidad de un choque, de un siniestro. Otra vez también me siguieron en un vehículo. Yo siempre he tenido algunos temores. Yo creo que esto forma parte de la seguridad personal, razón por la cual tampoco quiero andar exponiéndome demasiado públicamente, ni poniéndome en situaciones que no pueda manejar ni dominar, ¿no? O sea, tomo algunas medidas de seguridad por ese sentido. Pero alguna vez esta denuncia que yo hice por apremios ilegales fue el juez, en lugar de cumplir su palabra, de que él iba a hacer las cosas como corresponden, el juez catalán, el juez de la dictadura, se declaró incompetente y lo pasó a la justicia militar. O sea que yo, después de haberlo denunciado en el año 79, tuve la visita de la justicia militar para que yo ratifique o rectifique mi declaración, y un coronel que fue en ese momento a tomarme la declaración me hizo esta pregunta si yo no tenía miedo que me fusilen. Y le dije que no, y en realidad no la tuve, no la tenía. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, si tengo que morir por eso, yo creo que ya hice lo que tengo que hacer, es decir, denunciar, hacer lo que es justo que haga.
Y bueno, y si llega a hacer eso, lo tengo que aceptar, no lo puedo manejar a ese tema. Olivera, Entonces, hay que destacar realmente su valentía para hacer la denuncia en 1979 y también recordar que este juez que usted está mencionando, Catalano, está acusado también en justamente... Sí, tiene que presentarse a declarar el lunes. Exactamente, digamos, en esta misma causa. Y también recordemos que su testimonio permitió que Milani figure en la CONADEP de La Rioja, un dato que había sido completamente olvidado por la opinión pública y que quiero rescatar fue puesto a la luz de la opinión pública nacional en 2013 por el colega Rodrigo Alegre en un programa para Periodismo para Todos. Bien, Ramón, le agradecemos muchísimo por su testimonio. Es la persona clave, no solo por haber sido víctima, sino el denunciante en esta causa por la cual hoy Milani queda detenido. Muy amable por el contacto con la TV Pública. Gracias a ustedes.